esta ocasión vamos a hablar de este personaje tan famoso que tiene más de 60 años trabajando, es una leyenda viviente. Vamos a hablar desde un principio. El señor Valente Pérez, el director de la revista Lucha Libre y creador de varios personajes, entre ellos Mil Máscaras. Entonces, cuando el señor Valente Pérez tenía en su mente, todavía no existía el luchador en sí, Mil Máscaras, y él empezó a elaborar y a hablar de un personaje sobre alguien que iba a estar cambiando sus máscaras, que cada lucha que iba a hacer iba a cambiar su máscara, y en un momento dado, en cada caída, iba a cambiar su máscara. Cosa que no sucedió lo de cada caída, ¿verdad? Sería imposible de tantas luchas que tenía y todo. Entonces él empezó a elaborar y hacía reportajes sobre este luchador que dominaba Europa, América, en sí todo el mundo. Era el sueño del señor Valente Pérez. Entonces en los reportajes que él filmaba, todavía no tenían al real Mil Máscaras, al que conocemos en la actualidad. Entonces decía que andaba viajando por todo el mundo, en Alemania, en la India, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica y Suramérica. Cosa que el sueño que tenía Valente Pérez, Mil Máscaras lo logró. El señor leyenda, Mr. Personalidad, logró hacer ese sueño de don Valente Pérez. Si empezamos, el que realmente organizó las primeras entrevistas sobre que era el Trotamundos, era un Mr. México llamado Jorge Galindo. Entonces Jorge Galindo le dieron el personaje y él lo aceptó porque le gustó la historia que le fabricaba Valente Pérez. Desgraciadamente, pues ya te llegaba poco que iba a llegar el personaje a México, esto que el otro, y ¿qué es lo que sucedió? Que a fin de cuentas a Jorge Galindo no aceptó siempre lo que tenía para cubrir el personaje de Mil Máscaras. Entonces, desesperado, Valente Pérez buscó otro fisiculturista conocido que también fue Mr. México, y ese que conocemos actual, a Mr. Personalidad, Mil Máscaras, ¿verdad? Recordando el porqué de las Mil Máscaras, el señor Valente Pérez, en su revista Lucha Libre, convocó a un concurso de diseños para que todos los niños del país o jóvenes hicieran lo que tenían en mente para hacer una máscara diferente a las ya conocidas. Fue como se inició este proceso, y más el dibujo que saliera ganador era premiado con 100 pesos. Así hubo, pero miles y miles de dibujos de todas las máscaras que hasta la fecha han usado, ha usado pues el personaje, ¿verdad? Y hubo mucha controversia, ya que, por ejemplo, el señor Mil Máscara decía que él hacía sus propios dibujos. Y no era mentira, porque mucha gente le reclamó. Le decían, oye,
¿cómo vas a decir que estudio tu dibujo si yo lo mandé y yo salí premiado? Entonces, pues hubo mucha polémica a ese lado. Y hubo personas que no le premiaron el dibujo, pero después él las usaba. Y dice, ¿cómo es posible? A mí nunca me premiaron con mis 100 pesos. Y yo vi que ya estaban hechas las máscaras con el dibujo que yo había hecho, ¿verdad? Inicialmente no traía M el dibujo. Y ahí manejaron que cada pico era el continente, los 5 continentes del mundo donde iba a llegar 1000 máscaras. Que lo cual sí logró hacerlo, ¿verdad? Pero ya fue un tabú porque fue un diseño normal y ya le agregaron la historia esa de que era la máscara del murciélago que andaba por todo el mundo. Por eso en los ojos traía el pico como si fuera las alas de un murciélago. Y traía un tipo corazón en la oreja que manejaba como un corazón que era el amor que le tenía a la lucha libre. Esas cosas se inventaron después, porque la persona que hizo su dibujo nunca pensó de inventar alguna historia para ella. Y posteriormente, pues la primera con la que debutó, que era la más clásica de él, no traía la M en la frente. Después la agregó don Ranulfo López la M. Porque si vieras, hay muchas máscaras que ya dentro del diseño traían unas M's en la parte del rostro o en la frente. Y otras se pusieron porque no venían en el dibujo. Pero muchos sí fueron. Entonces Ranulfo fue el que le puso la M. Sí, fue el primero. Es que ahí me tocó estar con Ranulfo cuando le llevó el señor Valente, porque yo conocía al señor Valente Pérez. Le llevó un alterón así de cerca de 500 o 600 dibujos de lo que le dieron a Ranulfo, que ya se habían escogido esas para que él empezara a elaborar con las máscaras. Entonces, así es como está la historia que hizo el señor Ranulfo durante toda su vida, ¿verdad? O sea, tanto don Ranulfo, que era el que hacía los dibujos y cortaba, y su hijo Leopoldo era el que cosía. Ya más adelante, el actual doctor Alejandro López, hijo de Leo, empezó a hacer las máscaras, porque cuando también en las revistas del Santo obsequiaban por los dibujos que mandaran del Santo, eran premiados con una máscara del Santo. Y esa máscara del Santo era de la tela original y de piel, mas no tenía los acabados tan perfectos como los quería el Santo, ¿verdad? Y esas máscaras las hacía desde niño Alejandro López, cosa que mucha gente no sabe. Ahí fue donde él se empezó a foguear. No entraba de lleno porque estaba en la escuela y después empezó a hacer máscaras al fallecimiento de su padre. Ya había muerto su abuelo. Yo inclusive le regalé fotos de don Ranulfo donde está conmigo y todo, porque no tenía el doctor un recuerdo de su abuelo. Y me llevaba muy bien también con Leo, porque para que te entregara una máscara era pasar 12 horas ahí en el taller, porque era muy lento para trabajar, pero muy, muy, muy bien. Era muy reconocido a nivel mundial las máscaras de don Ranulfo López. Entonces nos poníamos a platicar de muchas cosas, de anécdotas con ellos y todo eso. Porque cuando llegaba el santo, se cerraba el taller. Porque entraba una persona normal, pero cerraban ahí para poderse medir las máscaras. En otras ocasiones, ya el santo ya no quería ir al taller y don Leopoldo le llevaba las máscaras a donde lo citara el santo.
se probaba las 10, 15 máscaras y se las pagaba. Había máscaras que se las ponía y veía medio chueco o de lado un ojo o la boca y él la rayaba con una pluma. Dice, mira, aquí está mal esto y está mal esto. Pues al rayarlas ya las echaban a perder. Y a mí me tocó que don Ranulfo me regaló cerca de 5 máscaras de esas rayadas. Entonces, que él, como decíamos en un principio, él sí fue el que logró que el sueño de Valente Pérez hiciera realidad, porque Mil Máscaras llegó a pisar todas las partes del mundo. En Japón fue un ídolo, en Egipto otro ídolo. Desgraciadamente, cuando empieza en México, hizo su debut en Guadalajara. Después de Guadalajara pasó a la Ciudad de México. Y en esa primera lucha decepcionó. ¿Por qué? Porque le faltaba preparación al señor Personalidad. ¿Qué es lo que pasó? Que lo vuelven a meter al gimnasio. A Guadalajara lo mandan con el Diablo Velasco para que lo puliera. Tenía tantas ganas Mil Máscaras de quedarse con el personaje que al cabo de un año volvió a presentarse en la Ciudad de México y sí logró el objetivo que todos querían ver. Ya que el señor Mil Máscaras en cada actuación lograba llenos tremendos y con la aceptación del público todos querían ver. Ya que el señor Mil Máscaras en cada actuación lograba llenos tremendos y con la aceptación del público por su físico, su cambio de máscaras. Entonces ya llenó el hueco y lo llevó adelante hasta nuestros días. Como vemos, Mr. Personalidad después fue campeón, primeramente en México como el campeón nacional semicompleto. Después llegó a Estados Unidos y se hizo campeón mundial de una empresa que a la fecha tiene el mismo campeonato, que lo tiene guardado, ya no lo expone, ya que ahorita su edad ya no lo permite. Pero quedó en la lista, en la historia de la lucha libre mexicana, como un elemento muy disciplinado que llenó todas las expectativas. ¿Por qué? Porque era una persona muy culta. Además de que había sido Mr. México, igual que el primero que trató de ser Mil Máscaras, él sí logró, tanto con Valente Pérez como con el público y los compañeros luchadores, lo que esperaban de este personaje. A la fecha, sabemos, después de un jovencito, pues después de 60 años, vemos que ya su edad ya llega a 84 años, más o menos de edad, lo que tiene ahorita el señor Mr. Personalidad. Entonces, ya no, de hecho ya no lucha por problemas que tiene ya en las rodillas, la edad, y sigue él trabajándose y presentándose con especie de pláticas sobre lo que la gente desea aprender. Entonces, algo muy bonito que a la fecha la cantidad de máscaras que ha puesto, a veces usa una máscara con un diseño como la tradicional en todos los colores, pero sacó muchos diseños. Yo creo que pasaron más de 1000 diseños de lo que se pretendía primero
sobre el sueño de Valente Pérez. Así es como vemos, amigos, es muy grato platicar de una personalidad tan grande que ha dejado a México muy en alto en todo el mundo. Fue el primer luchador que se le permitió en Estados Unidos, en el Madison Square Garden de Nueva York, luchar enmascarado, ya que estaba prohibido a los luchadores enmascarados en ese país. Dentro de Estados Unidos, a lo largo de su historia, llegaron a ser 4 o 5 luchadores máximos enmascarados, pero que no los dejaban trabajar en el Madison Square Garden. Sin embargo, las cláusulas del señor Mr. Personalidad rompió la barrera de esa prohibición y se presentó enmascarado, triunfando y agarrando por sus manos todo el poder de México en el mundo. Así como vemos, amigos, es una pequeña reseña del señor Personalidad.